Hola, bienvenido a mi canal. Espero que este video te sirva de mucho. Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver los tipos de particiones populares en los sistemas operativos Windows. Pues tenemos que el MBR y el GPT son dos estilos de partición muy populares en estos sistemas. Son estándares para la disposición del dispositivo de almacenamiento, como un disco duro mecánico o HDD o un SSD o disco de estado sólido, Solid State Drive. El estilo de partición le indica a Windows cómo acceder a los datos del disco actual y lo hace durante la inicialización de un disco. El primer tipo de particiones que vamos a ver es el MBR. MBR significa Master Boot Record. Es un tipo de disco más antiguo introducido por primera vez en los IBM PC 2 versión 2.0 en el año de 1983. Se llama así por el sector de arranque situado al principio del disco, el primer sector, llamado MBR. Aquí hay una estructura simplificada de un disco MBR. ¿Cómo se constituye el sector MBR? Pues de las siguientes partes. El primer sector en un disco MBR como en un disco GPT va a ser el sector MBR. Este ocupa 512 bytes que contiene el código de arranque maestro, que aproximadamente son 446 bytes, la tabla de partición del disco, el DPT de 64 bytes y la firma de arranque 2 bytes, que marca el final del sector MBR. Este sector describe cómo se organizan las particiones en el disco duro. Por lo tanto, cuando se daña no podrás utilizar el disco hasta reconstruir el MBR. ¿Qué es una partición? Antes de usar un disco para el almacenamiento de datos, habrá que dividirlo en trozos llamados particiones. En un disco MBR, las particiones pueden clasificarse como particiones primarias y particiones extendidas. En el gráfico que estás viendo, estamos viendo el administrador de equipos de Windows y nos muestra cómo se ve un disco, en este caso el disco 0, con sus distintas particiones, las primarias y las extendidas. El primer tipo de particiones son las particiones primarias. Son donde puedes instalar el sistema operativo y al hacerlas activas podrás arrancar el ordenador desde él. Al excluir el espacio que ocupan esas particiones primarias, el espacio sobrante en un disco se le va a denominar partición extendida. Observa el gráfico y vemos que tenemos el primer sector va a ser el MBR del sector de arranque y después vendrá la partición primaria, que en este caso debe estar activa para poder encender la computadora. Tendrá el Windows 10 y sus aplicaciones. A esta partición primaria le llamamos C. Enseguida tenemos la partición extendida y en la partición extendida podemos tener una o varias particiones lógicas. En este caso, en el gráfico tenemos una partición lógica 1 llamada D, que hace referencia a los datos, y una partición lógica 2 llamada E, donde se guardan los videos. Este tipo de particiones lógicas pueden ser varias y básicamente son lugares donde el usuario va a almacenar sus datos. Y al final tenemos el último sector, espacio sin particionar. La partición extendida entonces es una unidad de almacenamiento concreta con una letra de unidad y un sistema de archivos. Vamos a utilizar la partición extendida para crear varias unidades lógicas de almacenamiento para utilizar el espacio, es decir, en el gráfico te estoy mostrando nuevamente que tenemos una partición extendida y está dividida en 4 particiones lógicas. Cada partición tiene un tipo específico de sistemas de archivos. Por ejemplo, la primera es NTFS, la segunda es FAT32, la tercera es exFAT y la cuarta es NTFS. Tú puedes tener tantas particiones lógicas desees. Bueno, hay un límite también. Las diferentes particiones lógicas pueden tener distintos tipos de archivos. Todas pueden ser FAT32 o NTFS o exFAT o una combinación como la que te estoy mostrando. No hay una regla específica. Particiones primarias versus particiones extendidas. Las primarias. En la primaria se instala el sistema operativo y los programas. En la extendida vamos a tener los datos del programa y de usuario. Las particiones primarias debemos tener mínimo una y máximo 4. Si hay más de una, hay que definir cuál es la activa. En la extendida solo se puede crear una, pero puede tener tantas particiones lógicas se quiera. Restricciones. Se debe tener al menos una partición primaria. Como mucho debe haber 4 particiones entre primarias y extendidas. Y un sistema operativo debe estar instalado en la partición activa.
¿Qué pasa si no se cumple lo anterior? Pues la computadora no funcionará y el disco no va a arrancar. Eso es lo que va a pasar. Desventajas del MBR. La desventaja más obvia de un sistema MBR es que solo funciona con un tamaño de máximo de 2 TB, es decir, 2.2 TB en un disco. Si tienes un disco duro más grande de 2 TB, con el estilo de partición MBR, solo puedes usar como máximo el espacio de 2 TB en él. Ese es lo único que vas a poder. Si es 4, 5, 7 TB, pues solamente 2 será el máximo. Continuamos ahora con el segundo estilo de partición, el GPT. GPT es tabla de partición GUID. Esto significa Globally Unique Identifier. Es el nuevo estándar introducido por primera vez como parte de la iniciativa de la UEFI. Recordemos que de un tiempo para acá los BIOS fueron sustituidos por el sistema UEFI y ahorita ya estamos en un cambio casi total. Son pocas las máquinas que tienen todavía BIOS. En comparación con el esquema de partición MBR, es más flexible y tiene mejor compatibilidad con el hardware moderno. Las ventajas del GPT es un número ilimitado de particiones. Los límites nos los va a dar el sistema operativo. En este caso, Windows solo permite 128 particiones. No pone límite en el tamaño de una partición. El límite también lo fija el sistema operativo. El tamaño máximo de disco son 18 exabytes. Es decir, discos que ni siquiera existen de forma comercial. El GPT almacena una copia de la partición y los datos de arranque y puede recuperarlos si los datos están dañados. Asimismo, puede almacenar los valores de verificación de redundancia cíclica para verificar la integridad de los datos y si hubiera un caso de corrupción detecta el problema e intenta recuperar los datos dañados. Esto es algo que no tenía MBR. Desventajas de GPT: no es compatible con sistemas operativos antiguos. A excepción de las ediciones de Windows XP y Windows Server 2003 de 32 bits, todas las demás versiones de Windows, como la Windows 10, la 8.1, la 7, la XP y Vista, pueden leer y escribir discos GPT. Sin embargo, para arrancar el disco GPT se necesitan computadoras basadas en UEFI. Si tu computadora no tiene el estándar UEFI, no podrás instalar o arrancar el sistema operativo desde ese tipo de particiones. Comparativa de MBR y GPT. Pues de entrada, el GPT requiere la especificación UEFI. MBR no requiere este tipo de especificaciones. MBR solamente nos permite 4 particiones primarias posibles. GPT son ilimitadas, depende más bien del sistema operativo. En este caso, Windows nos permite hasta 128 particiones primarias. Tamaño máximo de la partición, 2 terabytes, es decir, 2000 gigabytes. En GPT tenemos un límite de 18 exabytes, 18.000 millones de gigabytes. Para MBR tenemos un tamaño máximo de disco duro de 2 terabytes, 2000 gigas. Para GPT tenemos un máximo de 18 exabytes, 18.000 millones de gigabytes. MBR cuenta con un sector de datos sin suma de verificación. En cambio, GPT tiene un sector de datos con suma de verificación del estándar CRC32 y copia de seguridad de la tabla de particiones UID. El MBR tiene una identificación de partición que se almacena en la partición. GPT, el identificador único UID más un nombre de 36 caracteres. MBR tiene un soporte de arranque múltiple débil. En cambio, GPT, el soporte de arranque múltiple es fuerte, gracias a las correspondientes entradas del gestor de arranque de una partición separada. ¿Qué pasa con Windows 10? Windows 10 funciona en discos GPT como MBR, según el firmware del equipo. Es decir, si el firmware de tu equipo es BIOS, solo podrá instalar Windows 10 en un disco del tipo MBR. Si el firmware de tu equipo está basado en UEFI, solo podrás instalar el Windows 10 en un disco de tipo GPT. Y si tu equipo tiene un firmware de UEFI con compatibilidad de BIOS, podrás instalar el Windows 10 en un disco MBR o GPT. Esta compatibilidad de BIOS aparece con el nombre de Legacy. Y aquí algo importante: cuando muchos están instalando el Windows 10, es muy probable que les aparezca este tipo de mensaje: no se puede instalar el Windows en este disco. El disco seleccionado tiene el estilo de partición GPT, o puede que te indique el MBR. Y esto se debe a que deberías cambiar el estilo de boot de tu disco de instalación de tu Windows 10. Y con eso terminamos este video. Espero te haya gustado y ya sabes, dale like, compártelo
y suscríbete a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like, compártelo y no olvides en suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.